Hay una historia que leí de un asno. Un asno va cargando una estatua en la parte de atrás. Es una procesión y todo el mundo está reverenciando esta estatua. Todo el mundo, el asno va caminando y en cada paso que va dando, las personas se agachan y le rinden reverencia a esta estatua, pero el asno piensa que es él. Entonces el asno se empieza a llenar de orgullo porque piensa que toda esa reverencia es hacia él y para, en un momento dado no para porque quiere seguir recibiendo toda esa adoración, pero el conductor de la carroza que llevaba el asno, saca de atrás una varita y le pega duro al asno para que continúe y le dice: asno tonto, no es a usted que le están reverenciando, sino a lo que lleva atrás. Y esto, pues a veces nos pasa a nosotros mismos. A veces nos comportamos de esa forma porque confundimos el punto. A veces perdemos el punto y no entendemos lo que quieren decir las Escrituras, y hoy vamos a estar hablando de esas características que han sido dadas a aquellos que son cristianos, esas características que fueron otorgadas como un regalo, pero que nos muestran quién es un verdadero creyente. Es por gracia que se han recibido. Hay que tener cuidado de no confundir, no es algo que tenemos que hacer, es algo que fue dado. Es por gracia que se recibe y no es por ninguna obra y yo tengo que hacer nada para esto. Y es lo que encontramos en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte vemos verdades que están ahí, y en el principio del sermón, en la introducción de ese Sermón del Monte, en esos primeros 10 versículos, encontramos las características de un verdadero creyente. El Sermón del Monte lo conocen muchas personas. Hay personas que lo citarían y que son incrédulos y citarían versículos del Sermón del Monte. Y no está dado para el mundo, ni está dado para transformar una sociedad. No son mandamientos para que una persona se supere espiritualmente. Algunos lo toman así, psicólogos, sociólogos, muchas personas usan estas palabras. Uno podría decir que son las palabras más citadas, inclusive por los incrédulos, el Sermón del Monte. Y aquí encontramos en este sermón que no es solamente algo para el futuro, es algo para la vida de hoy, es inclusive para la iglesia hoy en día. Aquí encontramos principios eternos. Inclusive en este sermón que vamos a ir desarrollando a este ritmo, despacio, vamos a ir meditando en cada una de las verdades que encontramos ahí para que quede realmente entendido qué es el Sermón del Monte y que nos sirva a nosotros como creyentes. Vamos a darle lectura a los primeros versículos. Ya los hemos leído anteriormente, pero para poder entrar en contexto un poco, el versículo 1 del capítulo 5 dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto es Jesús: bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Estas son las bienaventuranzas, y aquí encontramos 8 características de un creyente verdadero. Es como el adorno. Esto es lo que nos muestra quién es esa persona, nos muestra
por fuera cómo es un creyente. Y están organizados de tres formas, de tres maneras. Primero nos da un atributo, la bendición nos dice bienaventurados. Ese es el atributo, es un adjetivo. Quiere decir que esa persona ya lo tiene, es algo que le pertenece a él, es bienaventurado. Luego nos da una descripción de esta persona: los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que procuran la paz, los que sufren persecución. Esos son los tipos de persona. Y luego vemos las causas o las razones por qué ellos son bienaventurados. Entonces, los pobres en espíritu, ¿por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos, y solo de ellos. Ya estuvimos hablando de esto. Ellos están completamente en bancarrota, se enteran o saben que no hay nada que puedan hacer para entrar al reino de los cielos, no hay nada bueno. Ellos son muy pobres en orgullo y muy ricos en fe. Estos son los pobres en espíritu. Ya hablamos de ellos en semanas anteriores, y si está interesado, ya tenemos subidos los videos de los sermones si los quiere ver antes. También estuvimos estudiando los que lloran. Los que lloran, si recuerdan, los que lloran son aquellos que están convencidos de su pecado, que han visto la debilidad en ellos mismos, ven su pecado, se dan cuenta que es una hostilidad hacia el Señor, se dan cuenta que el pecar es ingratitud hacia ellos y que ha interrumpido esa comunión con el Señor. Entonces por eso lloran. Pero también dice que ellos serán consolados. Entonces tanto los pobres, del cual es el reino de los cielos, como los que lloran van a ser consolados. Y hoy vamos a ver dos características más de los ciudadanos del reino de los cielos. Estos son los ciudadanos que van a entrar al cielo. Y la encontramos en el versículo 5. Dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los humildes, dice en la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera dice mansos. Yo pienso que es una mejor traducción mansos que humildes. Es mejor mansos en este caso. Esta palabra, humildes, la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, ¿dónde está? En el 11:29 del mismo Mateo, 11:29 está la misma palabra cuando Jesús habla de quién es Él. Él dice: tomad mi yugo, dice. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Es una característica de Jesucristo, que Él es manso. También lo encontramos en el 21:5. Si recuerdan, en el 21:5 está Jesucristo entrando a Jerusalén. Esta es la entrada triunfal de Jerusalén, y Él va particularmente en un asno. Dice 21:5: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde o manso y montado en un asna. Aquí le están haciendo reverencia a Jesucristo porque lo ven, y a Él es el que le están dando toda la honra y toda la gloria. También encontramos en 1 de Pedro 3:4, cuando Pedro les está hablando a las mujeres y el comportamiento que ellas deben tener. En 1 de Pedro 3:4 nos habla también de esa mansedumbre. 1 de Pedro 3:4 dice, sino que sea el yo interno, hablándole a las mujeres, ese debe ser una característica de la mujer, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Sereno es manso, un espíritu manso. Esa es la idea. Dice, en realidad, como les decía, no es humildes, es más mansedumbre. Y al final, si queremos darle una definición a esto, podríamos decir que ser manso es una actitud del corazón, es una actitud gentil o humilde que se expresa en una sumisión paciente ante la ofensa. Si lo quieren en una definición, si hay alguno tomando nota, es una actitud
gentil que se expresa en una sumisión paciente ante la ofensa. Quiere decir que no responde con una ofensa ni nada por el estilo. Es una respuesta a una aflicción, pero no quiere decir que esa persona no es débil. No se trata de debilidad. Un león puede ser manso. No es difícil encontrar a un león manso, pero sí nos puede ilustrar la idea que uno pudiera llegar y entrar ese animal por la puerta y uno pudiera tocarlo, que uno se pudiera montar encima del león, jalarle las greñas y de pronto quitárselas si pudiera y no hiciera nada. Esa es mansedumbre. No es que no tenga colmillos. Él tiene los colmillos, tiene todavía las garras, sigue siendo todavía un león. Pero el punto acá es que sea manso. Mansedumbre no es estar falto de carácter. No es aquellas personas que van cambiando su posición como las olas del mar van cambiando de lado a lado. No, un manso es una persona que responde frente a una actitud con mansedumbre. No es rebajar la hombría ni la dignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la sociedad hoy en día no valora la mansedumbre. La sociedad lo que está diciendo es: usted es fuerte, usted es poderoso, y todo el tiempo nos lo están diciendo. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, si usted dice que es manso, probablemente no le dan el trabajo. Porque ahí mismo van a decir: pero este hombre no quiere, no está interesado, vea, parece que es débil. Pero ¿qué es manso? Vamos a ahondar un poco más en esto. ¿Qué es manso? ¿Manso hacia quién? Yo les diría ahí: mansedumbre hacia Dios y mansedumbre hacia los hombres. Mansedumbre hacia Dios. ¿En qué sentido? En que una persona acepta la voluntad de Dios en su vida. No reacciona con murmuraciones. Dios puede cambiar las situaciones y las ha cambiado. Si vamos al libro de el libro de Éxodo, inmediatamente que el pueblo sale de las 10 plagas, cuando ellos han visto el poder de Dios, ellos han estado humillados por 430 años como esclavos en Egipto. Dios los libera. 3 días después de esto, ellos reaccionan con murmuraciones porque dicen: pero no nos dio ni agua. Y entonces ahí mismo empieza ellos a murmurar en contra de la voluntad de Dios, porque Dios los sacó con poder. No así Samuel, o mejor Elí, que es el sacerdote en donde se estaba quedando Samuel. Samuel se queda cuando es pequeñito, Dios lo llama y lo vuelve a llamar y vuelve y lo llama hasta que por fin hablan los dos, y Elí le pregunta qué fue lo que dijo Dios y Samuel le responde, y Elí, las palabras de Elí son: que haga lo que bien le parezca, que haga lo que bien le parezca a Dios. Es decir, que él está aceptando la voluntad de Dios ahí mismo. Esa debe ser la actitud frente a la voluntad de Dios que deben tener todos los creyentes. Uno se debe dejar esculpir por él. Uno se debe dejar que inclusive en esas situaciones difíciles Dios trabaje en nuestras vidas. Él, si quiere usar a una persona para el ministerio, la va a limpiar. Eso es una verdad. Él no va a permitir que una persona orgullosa llegue al ministerio. Él va a ir limpiando día a día a esa persona hasta que la tiene lista para que pueda estar en el ministerio. Él va a ir cambiando, ir trayendo a esa persona de tierras infértiles a tierras fértiles. Y la reacción o la actitud de nosotros es: Dios, haga como usted quiera, como a usted le parezca. Eso es ser uno manso a la voluntad de Dios, sin murmuraciones. A la voluntad de Dios y a su palabra, por supuesto. Cuando su palabra nos habla, debemos estar dispuestos a aceptarla, lo que ella diga. A veces podemos nosotros decir: bueno, yo acepto hasta acá,
pero esta partecita no quiero, yo no la quiero aceptar. No, la mansedumbre no es rebeldía a una porción de la palabra. La mansedumbre es aceptar todo lo que Dios quiera en su palabra o lo que Él ha descrito en su palabra. Debemos ajustar nuestras mentes a su palabra, a lo que ella dice, en vez de ir con murmuraciones o con contención hacia Dios y decir, ¿por qué usted dijo eso y no dijo lo otro? ¿Por qué yo tengo que someterme cuando yo no quiero? El sometimiento es algo que debemos hacer todos en una sociedad, no solamente las mujeres, los hombres, los siervos, todo el mundo al final resulta sometiéndose, los hijos. Entonces esa es la mansedumbre frente a Dios. Pero vamos a tomar unos minutos más en la mansedumbre hacia los hombres, porque la mansedumbre hacia los hombres es un poco más delicada en el sentido de que es lo que es más evidente cuando una persona no lo es. Una persona que no es mansa es como eso es mar picado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero hay momentos de tormenta que el mar se levanta muy fuerte y es difícil. Como cuando una persona tiene ira, se ve así, como espumoso. De esa forma es una persona con ira, no una persona mansa. Una persona mansa es como un mar calmado, donde uno entra y no hay ni olas. Esa es la idea, es una persona que restringe sus emociones. Y la mansedumbre trae dulzura y belleza a la vida de un cristiano. Consiste en realidad de tres cosas. Uno puede dividirla en tres diferentes formas de cómo reaccionar frente a los ataques, porque la mansedumbre tiene que ver con la respuesta a las aflicciones. Entonces, una persona mansa soporta las heridas, es decir, que no es fácilmente provocado. La mayoría de las personas se provoca fácilmente, pero una persona mansa es como la madera mojada, que es imposible casi de prenderle fuego. Una persona mansa es como un muerto, que usted puede decirle lo que quiera a un muerto y el muerto no va a reaccionar. Puede decir cualquier cosa y el muerto no se mueve. Ese es el manso, no va a reaccionar frente a la ofensa. Así la otra persona no tenga razón. Ese es es ser manso. Una persona mansa refrena su boca. Una persona mansa le echa hilo a los labios y los cierra, o le pone un nudo a su lengua y no reacciona. Esa es una persona mansa. No se airea. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Los necios son aquellos que cualquier cosa que se les dice, de una vez reaccionan. Y una vez esos ojos se le ponen así, brillantes, y quieren acabar con el mundo. Si se les diera una pistola, seguramente harían uso de ella. La ira se sienta en el seno de los necios, pero en el seno de los cristianos puede que a veces resulten con ira, pero no permanece. La ira es un pecado. No hay ira, yo se los digo, no hay ira que sea santa. La única ira es cuando Jesucristo estuvo en contra del pecado. Eso era una ira santa. Cuando Él va a infligir su ira sobre los pecadores, es ira santa. El hombre no tiene ese privilegio de airearse. En Efesios 4, 26 y 27 se nos dice, bueno, aireéis, pero no pequéis. Ahí está el punto. Uno se puede airear, tener rabia, pero no pecar. Es una situación difícil. Es difícil decir uno que yo me aireo y no peco. Si yo
voy a airearme, que sea por las cosas por las cuales Dios o Jesucristo se ha aireado o ha tenido ira. En realidad no hay un espacio para el creyente para airearse. No hay. Jeremías 6:11 dice, yo estoy lleno del furor de Dios. Sí, pero yo les diría también, hay que estar revestidos con la gentileza de Jesús porque Él es manso. Él es manso y Él es el ejemplo de mansedumbre. Entonces, una persona mansa soporta las heridas, soporta sin importar cuáles ellas sean. Una persona mansa también olvida las heridas, perdona las heridas. Cada día nosotros somos ofendidos de alguna u otra forma por personas. Hay personas que pecan en contra de nosotros. Cada día hay personas que pueden traer esas ofensas, pero si en Mateo 18, 21 al 22 dice Jesucristo, cuando Pedro le pregunta ¿cuántas veces debo perdonar? Él le dice 70 veces 7, quiere decir todas las veces hay que perdonar. Y algunos dirían, bueno, pero si yo perdono una vez, ¿no será que otra vez lo hará? Y puede que sí vuelva a hacerlo y toque volverlo a perdonar. A veces nos encontramos con esas personas que son como monstruos, que así les perdonamos, todavía siguen ofendiéndonos. Pero por eso debemos estar listos para perdonar. Cristo les ha perdonado. ¿Cómo nosotros no podemos perdonar? Si Cristo ha perdonado todas las ofensas. Recuerde que el perdón es como, otra vez, es como un adorno en la vida de un creyente. Por el contrario, es una ofensa ante Dios aquel que no perdona. Y lo otro, otra cosa de las que consiste la mansedumbre es, en relación a los hombres, es devolver bien por mal. Porque en Mateo 5, por ejemplo, encontramos que debemos amar y orar por nuestros enemigos. Mateo 5:44. Ahí mismo, si ustedes están ahí, 5:44 dice esto. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Además, se devuelve bien por mal dándoles alimento. Romanos 12:20. Inclusive proveyéndoles alimento. Y bendiciéndoles. Primera de Pedro 3:9 también. Vamos a ir ahí. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino que más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Esa es la reacción de una persona mansa. Recuerden que el contexto de Pedro es persecución. Los querían acabar. A ellos los estaban persiguiendo, pero aquí vemos que Pedro les está diciendo a estas personas que no devuelvan mal por mal o insulto por insulto, porque devolver mal por mal es bruto. Devolver mal por mal es lo más bajo. Es como aquel que va en la calle, en la 15 o cualquier avenida, que es difícil aquí el tráfico, y se atraviesa uno y entonces la otra persona le hizo mal, pero la reacción es mal por mal. Tampoco es devolver mal por bien. Hay personas que nos hacen bien o que han hecho bien, y si yo respondo mal, eso es del demonio. La idea es que un cristiano responde bien por una ofensa. Responde siempre bien. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia. Dios ha puesto esa gracia dentro del corazón de los creyentes. Es imposible hacerlo por fuera de estar dentro de la cristianidad. Pero Dios ha injertado esa gracia en la persona. Es como
un vástago que se injerta sobre una planta y que de esa planta salen frutos buenos. Así funciona la gracia dentro de la vida del creyente. Se injerta y salen ¿qué? Mansedumbre, salen frutos. Si antes eran frutos amargos y agrios, ahora son frutos santos, porque la gracia está dentro de él, entonces no responde de esta forma. Y vemos muchos ejemplos en las Escrituras, solamente para nombrar 3, Cristo. Cristo es el ejemplo de mansedumbre. Mateo 21:5, recuerdan, él está entrando ya lo mencionamos, está entrando en el asno, pero él es manso. Mateo 11:29 dice acerca del yugo. Y Moisés, vamos a Moisés un momentito. Moisés es un hombre manso también. Moisés, en Éxodo 15, miren lo que hace el pueblo de Israel. Dice, y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. En este momento están en las aguas de Mara, y esas aguas estaban amargas y no servían para beber. El pueblo había murmurado, porque no tenían el agua, pero Moisés viene y le dice a Dios, vea, por favor, ayúdenos con esto, y Dios le ayuda. Miren la mansedumbre que tenía este hombre, porque otro, después de haber visto todo lo que había hecho Dios con el pueblo de Israel, de sacarlo, yo les hubiera dicho, tal vez, vea, ustedes vayan, ¿cómo están murmurando por eso? ¿No han visto lo que ha pasado? ¿No se dieron cuenta? No, Moisés va a Dios y intercede por el pueblo. Miren una descripción de él en Éxodo 12, en Éxodo 12:3 encontramos una descripción de quién es Moisés. Perdón, no es Éxodo, sino es Números. Números 12:3. En Números 12:3 él es un ejemplo de mansedumbre, porque miren lo que dice acá, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra, era el más manso de todos. Es un ejemplo de mansedumbre. David es un ejemplo de mansedumbre. Si recuerdan, Saúl, ¿qué estaba haciendo Saúl? ¿Qué quería Saúl? Saúl quería matar a David. Él lo quería sacar de vista porque él sentía que David era un reto para su gobierno. Entonces lo busca matar. David en un momento están en unas cuevas, Saúl está en unas cuevas tomando como un descansito, y va David y le corta un pedacito de la túnica que tenía y se la muestra, y cuando Saúl se da cuenta de esto, se vuelve a David y le dice, pero ¿cómo has hecho esto? Porque él no podía entender cómo él había actuado de una manera mansa a pesar de las ofensas que estaba recibiendo de parte de Saúl. En realidad la mansedumbre, se los digo, es cristiana. Primera de Pedro 3:4 nos dice, Primera de Pedro 3:4 nos muestra que eso es una característica de los creyentes. Primera de Pedro el espíritu de un creyente, dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y manso, lo cual es precioso delante de Dios. Ya lo habíamos leído. Revestidos de mansedumbre, dice Colosenses 3:12. Eso es una característica de un creyente, porque además las Escrituras nos dicen que Dios libera a los mansos
Salmos 10, 17. Dios da gracia a los mansos. Proverbios 3, 34. Dios guía a los mansos. Salmo 25, 9. Ser manso es ser como Dios. Es un ejemplo que Dios nos ha dado. Ser manso es noble, es valeroso, es tener victoria sobre uno mismo. Responder a la ira es muy fácil, es lo natural. Pero responder bondad por maldad, eso es verdaderamente cristiano. Eso es verdaderamente noble. La mansedumbre, además de todo esto, ablanda el corazón del enemigo. Si usted responde de esa forma, va a ablandar a pesar de las ofensas, como veíamos de Samuel. A pesar de esas ofensas, el corazón del enemigo se ablanda. ¿Y qué dice ahí? Volvamos a Mateo 5. Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, pues ¿qué? Pues ellos heredarán la tierra. Heredarán es un futuro indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Futuro quiere decir que todavía no tienen esa herencia, todavía no es completa, pero es una realidad. Eso quiere decir el indicativo, quiere decir que es una realidad, que es algo fijo, que es algo que ya lo tienen, es que ya tienen el título, es decir, que ya tienen el título de posesión. Y solo, óigame en esto, solo los cristianos pueden tener la herencia de la tierra, no los malos, no los malvados. Eso son bendiciones que Dios ha prometido, y Dios ha prometido bendiciones con la tierra. Es una promesa de Dios que nos está dando ahí. Algunos dirán, bueno, pero los malvados en este momento poseen la tierra. Y es cierto, pero no es una bendición de Dios en este momento para ellos. La bendición es que van a poseer la tierra todos aquellos que hacen parte de su reino y van a tener el título de propiedad de esa tierra. Y no solamente la tierra, sino el cielo. Es decir, vamos a ser parte de ese reino, como les hablábamos la semana pasada. Esa promesa es reiterada muchas veces. En Salmo 37, por ejemplo, 37:11, en Salmo 37, dice, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Y ahí mismo el 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra. Es una promesa. Aquí se le está hablando a los judíos. En este momento David está escribiendo y les está hablando a los judíos de esto. Y hay un comentarista que dice lo siguiente, dice, su posesión de ella, de la tierra, fue siempre interrumpida, pero no obstante se acordaban de la promesa hecha a Abraham y esperaban su completo cumplimiento. El salmista en este salmo distingue dos clases de Israel, los malos y los buenos, los que en medio de todas las pruebas humildemente confían en Dios y lo sirven y declaran que esta es la herencia que van a recibir. Entonces, regresando un poco a Mateo, bienaventurados los humildes, pues ellos, o los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Y otra característica, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esa es la cuarta característica, hambre y sed. Esos son unos participios. Participios quiere decir que es algo duradero, es un verbo en ese sentido, en esa conjugación, por ponerlo así, es algo duradero y que no es satisfecho. Todavía están con hambre. Aquí está usando Mateo una metáfora. Se usa para expresar ese profundo deseo espiritual. Es una persona que tiene mucha hambre. Una persona con hambre, yo no sé cuántos de ustedes han sufrido hambre, probablemente alguno, o sed. Pero lo que está diciendo acá es que llevan muchos días, varios días, y no han tenido nada que comer. Yo no sé si en Colombia
podamos decir que hay personas muriéndose de hambre, probablemente, yo no lo sé, pero el punto acá es que es esa hambre que no se puede saciar con nada. Ese es el hambre y sed de justicia. Y uno diría, ¿cómo puede ser eso una bienaventuranza? ¿No? ¿Cómo voy a tener yo hambre y eso ser algo bueno? Si alguien tiene hambre, pues lo primero que uno dice es algo malo. El mundo no entiende esto. Pero yo les preguntaría, ¿desean ustedes, en este momento están deseando esa misma justicia? ¿Está deseando esa comida? ¿Tiene esa sed? Y justicia o de justicia, hambre y sed de justicia, es el complemento directo de la frase, es decir, a la justicia. Es un deseo de esa justicia. ¿O qué es justicia? Hay dos tipos de justicia que encontramos en las Escrituras. Una es la justicia imputada, como lo llaman los teólogos. Imputada quiere decir que Dios imputa o pone esa justicia sobre la persona. Cuando un pecador se arrepiente, la justicia, la vida santa de Jesucristo es puesta sobre él, y por eso es que Dios nos ve santos. Por eso, simplemente, porque Jesucristo vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta de justicia es imputada sobre el pecador arrepentido. Romanos 3 nos habla de esto, Gálatas también nos habla de esto. Es cubrir al pecador con la justicia de Cristo, es imputada. Pero también, y yo creo que en este caso está hablando de una justicia impartida, es decir, de la práctica de la justicia. No es algo que se nos ha dado, que es gratuito, ambas son gratuitas, la justicia de Jesucristo es gratuita, es por fe, tiene que ver con la santificación. En Filipenses 1:11 dice Pablo a los filipenses, dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Aquí está haciendo referencia a esa justicia que es la santificación. No tiene precio, como les digo. Lo que hay que traer es apetito, es traer un hambre. Si yo invito a comer a alguien a mi casa, yo esperaría que viniera con hambre y no esperaría que me pagara nada. Porque tampoco, es gratuita, es de la misma forma. Yo quiero acercarme, pero quiero acercarme con esas ansias y sed de justicia. Uno podría decir, yo tengo pensamientos de justicia y yo quiero ser justo, yo quiero vivir en santidad, pero no tiene hambre. La idea es esa hambre, es esa búsqueda por ser justo, porque eso muestra quién es un verdadero cristiano, uno que está buscando la justicia. No es dulce, por el contrario, para los incrédulos. La justicia no es dulce para los incrédulos. La miel, por ejemplo, la miel es dulce, para todos nosotros la miel es dulce, pero si usted le da miel a un bebé, ya no es dulce para él, porque la miel produce algo, el botulismo, algo así, es unas esporas que se entran en el estómago y lo enferman al niño, porque no la pueden tolerar. De igual forma, es el alma de un enfermo, el alma de un pecador, porque no encuentra dulce a Dios, porque no encuentra dulce la santificación, no encuentra dulce la justicia. ¿Por qué una persona no tiene hambre? Es la pregunta que uno se haría. Porque no tiene vacío, su estómago está lleno de aire, no le cabe nada, puede ser, lleno de orgullo, y no desea la santidad, porque creen que están bien, por ejemplo. Se sienten bien como están, no necesito, yo tengo dinero, tengo comida, no necesito de justicia, no necesito cambiar.
tiene amor, recibe el amor de su familia, tiene trabajo, tiene salud, pero les falta, en realidad, la justicia. Y se pueden enfermar rápidamente, porque no están siendo alimentados de la justicia de Dios. ¿Cómo puede un hombre o cómo puede una mujer saber si tiene esa justicia? ¿Le duele? Es una pregunta. ¿Le duele? ¿Le duele el hambre? ¿Siente esa hambre? Cuando peca, ¿siente ese deseo por restablecer su relación con Dios? ¿Siente que para poder satisfacer su hambre solamente se llena con la palabra, con la verdad? No con la música, no con los cuentos, no con las mentiras, ni con las historias, sino cuando la verdad es predicada o cuando la verdad es mostrada en ese momento y dice, oh, ahora sí estoy recibiendo. ¿Podría usted decir, ay, deme a Cristo porque si no, me muero? Deme a Cristo. Predicador, muéstreme a Cristo. Esa es una persona que tiene hambre y sed de justicia. Cuando en medio de las dificultades también está buscando a Jesucristo. Es ahí donde va, es el lugar donde va a buscarle, porque es lo más importante para él en su vida. Porque se da cuenta que fuera del Evangelio no hay nada. Puede tener todo el dinero, toda la posición, porque puede tener todo, pero nada lo llena. El hambriento de la justicia tiene un gran apetito. Es como aquellos que están listos, no sé si los han visto o han estado experimentando. Algunas personas tienen la costumbre de orar antes de comer. Hay unos que vienen tan hambrientos que no importa la oración, lo que quieren es comer ya. Y así pasa. Para ellos Cristo es dulce porque están hambrientos de la justicia. Para ellos hasta lo amargo es dulce. Luego da la razón, miren en Mateo, da la razón. Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Saciados es enfático, quiere decir que se van a llenar plenamente, completamente. Esa palabra se usaba para el ganado cuando terminaba de comer, ya no necesitaban nada más. Es indicativo otra vez, indicativo quiere decir que va a suceder, es una realidad, van a ser saciados. Como cuando uno va a un buffet, no sé si alguno ha ido, que come hasta acá, que ya no le cabe nada más, que se sienta y dice, ya, no puedo ni el postre, no hay nada más, no puedo comer ni un poquito más. Así se van a sentir. Es el futuro, además que es en pasivo. Cuando un verbo está en pasivo quiere decir que la acción no la está haciendo esa persona, sino otro va a saciarlo. Es decir, está haciendo esa saciedad se la produce Dios, va a ser satisfecho. Siempre, siempre va a ser satisfecho, no va a quedar nunca con hambre una persona que tiene hambre y sed de justicia, porque va a ser saciado. Estas son dos características más, hemos visto hoy, dos características más adicionales a ser pobres y los que lloran. Esas son características de un creyente. Deben estar presentes. Recuerden que esta es un creyente, una persona que va a entrar al reino de los cielos, tiene estas características. Usted no tiene que tratar de lograrlas y de buscarlas si usted no es creyente. Si no lo es, lo primero tiene que decir es al Señor: Dios mío, sálvame. Lo primero es la salvación, pero si usted es salvo, son sus características. Puede que no se haya dado cuenta, puede que no las haya visto, no hayan sido tan evidentes en su vida. Pero con lo que estamos haciendo acá, es para que recuerde que es suyo y solo suyo el reino de los cielos.
que va a ser consolado cuando está llorando por su pecado. Que los mansos tienen el título de propiedad de la tierra y que aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser satisfechos. Para Él es la gloria. Recuerden, el asno no es el que tenía la gloria, es Cristo el de la gloria. Es para Él toda la gloria. Esas características son unos adornos, son collares de perlas que les ha puesto Dios a todos los creyentes, pero son un regalo y toda la gloria va para Él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por la bendición de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hoy, Padre, oramos para que si hay alguno en medio de nosotros que no conoce, que no ha sido redimido, que todavía está como uno de los hijos del enemigo, Señor, tráelo a tus pies. Reconcíliate con él y dale ese Espíritu Santo que es el que después evidencia que es un verdadero creyente. Te pedimos, Señor, que eso sea una realidad para aquel que no ha creído en ti. Y para nosotros, Señor, que hemos puesto la fe en Jesús y que ha tomado todos nuestros pecados, Señor, no nos queda sino agradecerte. Y que estas bienaventuranzas, esto que estamos aprendiendo, sea en realidad no solamente un entendimiento, sino un gozo de saber que somos parte de tus hijos. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo nuestro tiempo. Te damos gracias por Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.